Bueno, nada, gracias de verdad, te doy las gracias por esta oportunidad de hablar contigo y comentaba, bueno, sé que oía mi comentario y eh, si alguien tiene autoridad para hablar en la República Dominicana de los derechos del consumidor y de los consumidores, eres tú, que desde hace más de 30 años te especializaste en esto. O sea, la licenciada Teresa Porino fue hasta Israel a tomar unos cursos de preparación, ha estado en talleres internacionales, participando en foros internacionales en lo que se refiere a eso. Ha conocido, ha recorrido el mundo entero, ¿verdad? Y creo que no hay un país de algún continente que nos falte que ella no haya visitado. Y en esos fines, ¿no? De aprender y de prepararse y de crear obviamente conciencia como esto. Todavía hoy día se mantiene dentro de lo que es OPECO, que es el Observatorio por los Derechos del Consumidor, y también fue fundadora de Fundecom, otra de las fundaciones de derechos del consumidor de hace mucho tiempo, fue directora de Proconsumidor y, como dijimos, se mantiene en esto. Entonces quise hablar contigo porque es interesantísimo y yo sé que tú conoces muy bien de esto, esa evolución que ha tenido, si se puede hablar, del consumidor. Y vamos a hablar, yo quisiera que tal vez la participación la hagamos en dos partes. Primero, en el consumidor como ente, ¿verdad? Y luego ya hablar del tema del empresario, de las empresas, de cómo ellos si se ha entendido la importancia del consumidor en el mundo empresarial, en el mundo comercial. Entonces vamos a empezar primero con la parte humana, con la parte del consumidor y tal. Cuando tú iniciaste en el 80, creo que el 89 iniciaste con el consumidor la sesión en uno más uno, pero creo que antes también tenías otras participaciones. Cuando iniciaste, ¿qué, si te acuerdas, qué era el consumidor en aquel momento? ¿Cómo tú veías a la gente? ¿La gente conocía que era consumidor en aquel tiempo? Bueno, gracias por invitarme. Yo comencé a hacer el reporte al consumidor en Teleantilla, en Uno más Uno, en el 1987. El programa entonces lo hacemos en el 89. Y fue una cosa circunstancial, o sea, aquí se llama la década de los 80 la década perdida, porque la economía fue un desastre, el 89, 80, o sea, los 80, la final de la década fue sumamente inflacionaria. Inclusive comenzó la siguiente década en el 91, 92. Tú estabas chiquito cuando eso, pero tú recuerdas que había que hacer fila para comprar azúcar. Uno Claro. iba a Nueva York y lo que traía era ajo y espaguetis, pase tomate en la Yo, maleta. ¿te acuerdas que Bueno, había que para comprar la gasolina estaban los pares y los nones con el tema de las placas? ¿Te acuerdas? sí, y el gas que no había. Oye, Entonces sí. la gente andaba con su tanquecito de gas al hombro. Bueno, Bueno, muchas cosas. y disculpa que te interrumpa, la crisis era tan grande, señores, que un país que en ese momento era de los países productores de azúcar más importantes de la región, estábamos yendo a Puerto Rico, a otros sitios, a comprar azúcar porque en el país no había. Bueno, pues esa situación, Sí. estando yo en la televisión, nos llevó a pensar en alternativas para ayudar a la gente, para ayudar a los consumidores a que se defendieran. Yo recuerdo que proponíamos compras colectivas, por ejemplo, la gente que vive en edificios, que comprar saco de azúcar en el almacén, que era mucho más barata, se las repartían, arroz, o sea, sugeríamos cosas, reparar hasta los tenis, o sea, hacíamos muchas cosas con el reporte al consumidor, eso me vinculó. Y el reporte al consumidor fue una idea que vino Juan Bolívar de México, porque en México hay una procuraduría del consumidor, y él vino imbuido con eso y dice, mira, Altagracia, yo te voy a contratar para que tú hagas. Y yo me levantaba tempranísimo a ir al mercado a comparar precios. Entonces, ¿qué pasaba con el consumidor per se? No tenía el nombre de consumidor. Por ejemplo, en el 63, en el primer gobierno de Juan Bosch, se hizo la ley 13 de protección a la economía popular. La ley 13 fijaba los precios, controlaba los precios y creó la dirección de control de precios. Funcionó bastante bien los primeros años, como son todas las cosas, pero después se corrompieron los inspectores, o sea, la multa que le ponían era 5 pesos, quedó en desuso, eso es una ley que quedó en desuso, pero había cierto nivel de protección con esa ley. Ponían multa a los comerciantes que especulaban con los precios, pero había también las reglas, que los precios estaban a cómo debía tratar el arroz, la leche, la habichuela,
todas esas cosas tenían precio fijo. Si te salía de esos precios, de control de precio, entonces se le ponía la multa al comerciante. Pero siempre hubo la intención de proteger al consumidor. Casi históricamente, desde la época de los faraones, de los reyes, siempre había, los árabes fueron los que lo inventaron, los primeros defensores del consumidor. O sea, siempre hay la intención de los gobernantes de proteger a los más débiles. Los más débiles en la cadena del mercado son los consumidores. Entonces, con el nuevo orden económico que entró en vigencia a partir de los 90, que se creó la Organización Mundial del Comercio, entonces en vez de desaparecieron los controles de precios porque el mercado era libre, al desaparecer los controles de precios, lo que se aprobaron fueron leyes. Pensar en los consumidores en función de leyes, en función de derechos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el año 61 el presidente Kennedy dijo, consumidores somos todos, y emitió la ley del consumidor de Estados Unidos. O sea, crearon, a pesar de que en Estados Unidos desde el 1902 surgió la FDA, una agencia de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque en esa época, en el 1902, era el boom del crecimiento de Estados Unidos y vendían el elixir de la juventud, era pipí, lo hervían y le ponían una etiqueta. Y el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de ese engaño, dijo, no, vamos a crearon entonces la ley federal, que abarca muchas cosas, hasta los botes, a los barcos, todo lo que pueda ser dañado y que pueda ser perjudicado al consumidor. En el año 85, las Naciones Unidas asume los derechos del consumidor, asume una resolución en su Asamblea General para defender a los consumidores e instó a todos los países a legislar para proteger sus derechos, en tanto y cuanto derechos de tercera generación. Tú sabes que los derechos humanos, enunciados en el 1948 por las Naciones Unidas, el primero de los derechos es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la información. O sea, esos son derechos fundamentales, se les llama fundamentales porque están vinculados a la vida. O sea, eso es derecho fundamental. ¿Qué sucede? Que después vinieron los derechos económicos, los derechos sociales y en segunda generación, en tercera generación, los derechos del consumidor, el derecho al medio ambiente, los nuevos derechos. Tercera generación, los nuevos derechos. Ahora vienen los derechos de cuarta generación, que es el derecho al manejo de la tecnología, a que la tecnología, todos son los descubrimientos, tecnología, la gente tenga derecho a su uso, al usufructo, o sea, esos son los de cuarta generación. De tercera generación son los derechos del consumidor, derecho al medio ambiente, que precisamente están protegidos por leyes sumamente interesantes. La ley de medio ambiente de aquí no es un poema, es una ley de verdad muy buena, que ojalá se aplique como debe ser. Entonces, la ley del consumidor, cuando yo fui a Israel en el finales del 95, principios del 96, en una beca para el primer curso internacional de Derecho Consumidor, yo me enteré allá de que habíamos 30 latinoamericanos y en cada uno de esos países había leyes de protección al consumidor y aquí no había ley. Entonces allá aprendimos cómo hacer una organización, cómo impulsar una ley y yo lo asumí. Y entonces tenemos la ley, hicimos fundación por los derechos del consumidor para que se aprobara la ley y activamos para que existiera la ley del consumidor, que es la ley 35805, que voy a abrir un paréntesis porque vi en un tuit que hizo el director ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que la Comisión de Industria y Comercio del Senado lo había convocado a ellos, a la industria, para que se expresaran en cuanto a la ley del consumidor. O sea, entonces no invitan a las organizaciones de consumidores que impulsamos esa ley. No lo invitan a la industria. Claro. Nosotros creemos que eso está mal. Deben, por lo menos yo soy experta en derecho consumidor, pero no solamente yo, está Ibel, está David, hay una serie de abogados que hicieron maestría sobre derecho consumidor en España.
Por lo menos, Además, yo me pongo a pensar, disculpa que te interrumpa, yo me pongo a pensar, y no es quitándole mérito, pero en la participación de una discusión sobre esa ley, si los consumidores no están representados, entonces ¿cuál es cuál es el valor de esa interacción? O sea, si solamente una de las partes está dando su parecer con respecto a eso, y una parte que realmente no nos ha tratado muy bien, porque hay que hablar realmente, o sea, los consumidores no hemos sido prioridad para el comercio por muchos años. Hemos sido su necesidad, pero no hemos sido su prioridad. Y yo creo que es una de las cosas que hemos tenido, uno de los problemas que hemos tenido en el país, de que ha faltado ese respeto al valor que tiene el consumidor para el comercio. mira, te voy a decir lo siguiente. En sentido general, derechos que se reivindicaba del consumidor a nivel del mundo ya han desaparecido. O sea, hay leyes que se cumplen y ya los consumidores están protegidos y no tienen por qué como luchar. En Sudamérica, en Chile, Argentina, casi en toda parte, en Estados Unidos también. O sea, en Estados Unidos tú compras un pantalón ahora, en el 2024, y el pantalón en el 26, en el 27, a ti el derecho al retrato, decir, bueno, yo tengo otro pantalón parecido. Si tú no le quitaste la etiqueta y tienes la factura, ellos te lo cambian dentro de 3, 4, 5 años. Te lo cambian y te dan una tarjeta de débito. Una, Es, una, una nota de no, crédito, ¿no? tarjeta de débito. Nota de crédito dan aquí. Aquí. La nota de Ya. crédito aquí No, pero por mi... en Estados Unidos hasta te reembolsan el dinero. O sea, Sí, eso sí, sí, es. sí, eso. Aquí te dan una nota de crédito que cuando yo llegué tenía 40 días de... Yo me metí en esto del consumidor. Yo compré unos zapatos en una tienda que me costaron 3,000 y pico de pesos cuando el dinero valía, ¿eh? Y entonces, había uno que me quedaba más, estaban disparejos, un pie era el número y el otro, y entonces me quedaban apretados y yo fui a devolverlo. Entonces me dijeron que no había ese zapato, que me daban una nota de crédito, cuando hubiera el zapato con los números completos me lo daban. ¿Qué pasa? Yo pasé un día por la tienda, era ahí en Plaza Central, esa tienda ya desapareció, y yo voy con mi nota de crédito y me dice, pero eso caducó a los 40 días, porque yo no me había dado cuenta que era a los 30 días. Yo dije, pero eso es un abuso. ¿Qué 30 Claro, días? Nadie tiene derecho a quedarse con su dinero. Entonces claro. logramos una resolución que la nota de crédito deben durar 14 días, te devuelven el dinero. Después de 30 días, si han deducido el ITEVI, te dan el dinero sin el ITEVI y tienen 365 días, o sea, un año para vencer la nota de crédito en este Tú, país. tú sabes que, Pero, déjame aprovechar eso ahí, esa historia que tú hiciste, porque a mí me pasó algo parecido, pero en un ámbito un poquito más complicado, que era en una farmacia. Yo creo que te lo comenté. Yo fui a una farmacia, solicité algo en una farmacia, hice un pedido por delivery, ¿verdad? Y me lo trajeron a la casa. Y cuando llegó el pedido, fue el medicamento erróneo, equivocado. Culpa de ellos, no mía. Cuando yo voy, y aunque hubiese sido culpa mía, eso el derecho no se pierde, pero bueno, en ese caso era culpa de ellos. Cuando yo fui a la farmacia, me dicen que sí, que es cierto, pero no me podían, y que ellos no tenían el medicamento que yo quería y yo, bueno, pues reembolseme el dinero. Y dice, no, te damos una nota de crédito. Y yo fui a Proconsumidor y me quejé. Y ellos luego de una semana me llamaron y me hicieron el reembolso. Pero ponte a pensar, una persona que necesita un medicamento, ¿verdad? Que sea su medicamento de la presión, el de la diabetes, la insulina. O sea, que sea un medicamento necesario. Y que tú, por un equívoco de una empresa, de una farmacia, lo que sea, o por un equívoco hasta tuyo, no puedas tener acceso a los recursos tal vez limitados que tú tienes para poder comprar el medicamento. Yo, gracias a Dios, pude comprarlo en otro sitio, pero la mayoría de la gente tal vez no puede. Entonces, esa es una de las cosas que todavía en el país, tú lo mencionas, tenemos que regular y que cambiar. O sea, que haya una sensibilización en el tema de eso, del manejo de qué nota de crédito. Yo no quiero nota de crédito, dame mi dinero para yo comprarlo en otro sitio. eso, eso es riesgosísimo, porque uno Claro. tiene una infección y un antibiótico que te lo tiene que poner cada 6 horas o cada 8 horas. Entonces, la infección te come, te da una septicemia, o sea, es muy riesgoso. Ujú. Entonces, mira, hay una norma de la ISO, la norma 26.000, que establece la responsabilidad social corporativa y empresarial. Aquí no se cumple nada de eso, porque es una responsabilidad. O sea, mira, en los países donde las empresas respetan la ley de consumidor y las leyes, no hay problema. No hay problema
hay problemas con otra cosa, o sea, están preocupados, qué sé yo, por un boleto aéreo, cosas ya, porque todo ha sido resuelto. Eh, En este país no es así, o sea, si van a modificar la ley, yo me resisto un poco porque que la ley no se ha aplicado en su totalidad, la ley no se ha ujú. aplicado. Si no se ha aplicado la ley, ¿qué le van a modificar a una ley que ni siquiera se ha aplicado? O sea, Déjame preguntarte algo ahí, que tú hablabas de eso y la comparación de otros países. Y me pone a reflexionar en lo que dice, porque realmente en países desarrollados, países donde se respetan los derechos del consumidor, donde hay leyes del consumidor que tienen un peso, no hay una discusión, o sea, eso no se discute el tema de los derechos. O sea, tú no tienes una discusión de que ese es mi derecho. No, no, ya está establecido. El consumidor lo sabe, el proveedor lo sabe. En la República Dominicana eso no es así. Y yo creo que me gustaría que tú hablaras de qué es lo que nos falta a nosotros para llegar a lograr eso. ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de empoderamiento de la ley? Que yo sé que a ti no te gusta la palabra, pero existe empoderamiento de la ley. Es convencer a los suplidores, a las empresas. ¿Qué tú crees que nos falta a nosotros para poder llegar a ese nivel que vemos en otros países? mira, falta más educación al consumidor y también a la empresa, o sea, más empoderamiento de la empresa, que entienda que su responsabilidad es cumplir con la ley. O sea, si, mira, el proveedor y el consumidor son aliados estratégicos, son interdependientes. Entonces debe haber una relación de respeto mutuo entre el proveedor y el consumidor. Comienza reconociendo los derechos primero y segundo que lo que están reconocidos por ley. Aquí hemos avanzado, o sea, tenemos una ley, no solamente la ley, tenemos la Constitución en el artículo 53, establece el derecho fundamental a la información. Tú tienes como ciudadano, como ser humano, derecho a saber qué tú comes, de qué están hechos tus alimentos, cómo están hechos, cómo se producen. Todo eso porque por la boca entra la enfermedad y entra la salud. Es un derecho fundamental, o sea, la información. Entonces aquí falta información sobre los derechos que tiene la gente, sobre la misma ley. La ley, por ejemplo, es una ley supletoria. Supletoria quiere decir, y lo dice el artículo 2 y el 137 de la ley, que probablemente van a quitar eso porque ahora hay una ola de, de modificar, de modificar, y ya yo estoy preocupada por dónde va lo de la ley. Por ejemplo, eso de la nota de crédito, la información. Por ejemplo, ha habido una resistencia con el tema de la etiqueta. Mira, aquí hay Que yo sea de paso, es un desastre lo que han hecho con la la etiqueta. ley de salud pública. Óyeme, discúlpame, no, discúlpame, espérate. Yo sé que y no me gusta interrumpirte, pero ha sido un desastre tanto que yo prefiero lo que yo estoy viendo, que por ejemplo hay productos que vienen que son importados al país y que se supone que por ley deben tener la etiqueta en español, en el idioma del país, ¿verdad? Pero la calidad y el tamaño de las letras de eso es mejor que la dejen en el idioma original porque no la ve nadie. Sí, O sea, mira, si tú quieres leer la composición de un producto, no lo vas a leer nunca porque las letras son súper pequeñas, o sea, súper pequeñas y son ilegibles totalmente. Entonces es mejor que lo dejes en inglés o en el mira, idioma que sea. precisamente, yo escribí sobre eso porque los haitianos nos anotaron un gol a nosotros. Los haitianos prohibieron que los productos que no estén etiquetados en creolo o en francés o en ambos idiomas no van a entrar allá. Pero no solamente eso, los haitianos están pidiendo que se aplique el sistema métrico decimal, que debió haber entrado aquí en vigor en el 2014. En el 2014. La etiqueta, cuando se aprobó la ley tiene 4 artículos, la ley del consumidor, que plantean el idioma en español. Pero la ley de salud también lo plantea. La Noro 253, la norma de alimentos, también lo plantea. Y el reglamento sobre alimentos y bebidas, el reglamento 128.01, ese reglamento lo tiene en mayúscula, que la letra que debe ser explicado en español. ¿Por qué? Ujú. Porque si tú no entiendes lo que te va a comer o lo que te va a beber, si tú no entiendes, corre el riesgo de envenenarte. Entonces, la protección a la salud es un derecho fundamental. En el 2014, la OCDE
la Organización para la Cooperación para el Desarrollo, en un evento en Washington en el que yo estuve, dijo, no solamente la información debe llegar en el idioma oficial, debe llegar en los dialectos que hablan las personas, porque la idea es ejercer el derecho a la información, que la gente esté debidamente informada sobre lo que come y eso para que la comida sea su medicina y no le haga daño. Entonces, nada. ¿Sabes que eso es tan importante? Y yo siempre me pongo a pensar, cuando yo veo productos dominicanos en otro país, no están en español, por ejemplo, en Estados Unidos, no están en español, están en inglés. Y tú lo lees en inglés. Y no solamente eso, y eso es tan importante porque hay algo que aquí todavía estamos en pañales en eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en España, te especifican si contiene, por ejemplo, huevos, o si tiene gluten, o si tiene maíz, maní. O sea, hay muchas cosas porque hay gente que son alérgicas a tal cosa, alérgica a esto. Y si tú no lo entiendes esto y eres alérgico a uno de esos productos, por ejemplo, mucha alergia al maní que existe, y una alergia muy peligrosa, una persona puede morirse por eso. Mira, Y tú nosotros, sabes que voy un poco más lejos, madre, y discúlpame, cuando estuve en Panamá, eh, veía que en las etiquetas iban iban al extremo de poner, este artículo tiene o sea, la cantidad de, no es saludable, o sea, te ponían, no es saludable, tiene mucha grasa, o sea, te ponían, te anunciaban que el artículo tú lo podías comprar, pero que entiendas que el nivel de azúcar era muy alto o que tenía mucha grasa, o sea, hasta ese nivel de información llega en esos países el tema de los consumidores y la protección. eso se llama etiquetado frontal de advertencia nutricional, Ujú. que son, se hizo un experimento social en Chile cuando iban a aprobar la ley de etiquetado frontal, porque eso está por ley. Hicieron un experimento social con niños de 9 a 13 años y le preguntaron, ¿qué cosa te puede llamar la atención? Y dijeron, el letrero de pares, que es un octágono. Entonces, en Chile crearon los octágonos negros con las letras blancas, que dice alto en azúcar, alto en sal, alto en grasa saturada, alto en tal cosa. Bueno, en México, ayer me junté con un médico que tiene un programa y me entrevistó sobre el etiquetado y él trajo fotos de todo lo que él vio en México. Entonces, la etiqueta, están los octágonos, pero aparte de eso, por ejemplo, la Coca-Cola cero, hay un letrerito que tiene en México que dice no dársela a los niños. Tiene componentes que los niños no deben hacer. Entonces tienen las etiquetas también, además del octágono, tienen, tú sabes que en México asumieron los octágonos por la obesidad, que era una pandemia ya, por la obesidad. Y después que están aplicando el etiquetado, ya está documentado que ha bajado la cantidad de personas gordas, ha bajado en América Latina, ha bajado un poco la hipertensión. Ya está documentado porque hay organismos que se han dedicado a eso y ya hay evidencia de que funciona. Nosotros queremos que haya una ley así aquí, una ley de etiquetado frontal de advertencia nutricional. Oye bien, y que la empresa que está, los empresarios que puedan ver este programa sepan que la ley no prohíbe a la gente que consume el artículo. Lo que busca es que en el rótulo, cuando tú vas al supermercado y ves ese octágono que dice alto en azúcar, alto en sal, alto en sodio, lo que sea, te sirve de advertencia. O sea, tú puedes comprar el Claro, artículo, pero a tu riesgo, pero a tu riesgo, o sea, con la pero información, tienes, claro, ejerce el derecho a la información. claro. Eso, aquí los empresarios no quieren eso ni loco, ni lo Ujú. querían en Chile, ni lo querían en ningún sitio, pero ha dado resultados. Entonces, en Ujú. términos de salud pública, en América Latina, las enfermedades no transmisibles o crónicas, que son la diabetes, la hipertensión, la misma obesidad, varios tipos de cáncer y también problemas cardíacos. 5, estamos hablando, son las principales causas de muerte en América Latina y aquí el 70% de las muertes son por eso. Ujú. Entonces, si tú puedes prever que eso no suceda, es un asunto que le conviene al gobierno, Ujú. que le conviene a la administración, porque es preferible tú tener una población sana que sin esos padecimientos que una población, unos hospitales llenos de enfermos o tener que gastar mucho dinero en medicamentos que son sumamente caros. Tú sabes que Entonces, tú mencionaste a México y leía, bueno, México es el país de los países del mundo, creo que entre los 5 países del mundo donde hay mayor cantidad de obesidad infantil.
O sea, es un problema grave. Y bueno, qué bueno que mencionaba que ha bajado, pero México tenía una situación. Y hablo de México, pero yo no quisiera sacar a República Dominicana. Y siempre hago este comentario. Porque para que en la República Dominicana no tenemos tantas estadísticas. Las estadísticas no son tan, no se pueden creer tanto las estadísticas del país. Aquí se hizo un censo y el mismo censo dice que más de 500,000 personas no fueron censadas. O sea, que, ¿cómo tú vas a decir? O sea, a mí, yo ni quiero hablar de eso, pero bueno, esa, Es otro. esa estadística, esas estadísticas del tema de obesidad infantil en República Dominicana deben ser muy altas. Yo siempre me recuerdo que en mi curso, en el colegio, había un gordo, que es Jimmy, mi hermano, mi amigo de muchos años. Era el único, le decimos el gordo, porque era el único gordo en el curso. Y todavía hoy día le decimos el gordo. Tú le, mami, mi mamá le dice el gordo, mi papá. Todo el mundo quiere al gordo porque Jimmy ha sido mi hermano, mi amigo de toda la vida. Pero era el único gordo en el colegio. Y hoy día, si tú vas a un colegio, ahora tú vas a llevar a los niños al colegio y tú te encuentras que es el flaco que busca. Ahora es el flaco. Porque todos los niños están o gordos o pasaditos de peso. Entonces eso tiene que ver obviamente con eso que tú hablabas de la mala alimentación, del tema, yo en los 80, los 90, para yo ver Conflé, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, pero era por cuando mi mamá viajó y creo que lo trajo, porque aquí era difícil conseguir esos tipos de productos. Por ejemplo, la comida chatarra, los hamburgues, ese tipo de cosas llegaron en los 90, al final de los 90. Nada de eso existía. Las papitas fritas, nada de eso. Ya hoy día existen y obviamente que eso ha creado una nueva población de obesidad infantil. Definitivamente. Y la falta de información de la madre también, con la Ujú. cantidad de carbohidratos que le suministra el hijo, la cantidad de azúcar, la cantidad de Pero grasa. es que muchas veces ni lo saben, Por porque como tú bien por decías, eso, y no lo dicen en el informe, no lo saben sí, no lo dicen sí, en la etiqueta. sí. Mira, el progreso trae su cosa, porque definitivamente que el país ha progresado. Yo creo que hemos progresado en muchas cosas, inclusive a través de este programa con el consumidor, la gente aprendió a usar el azúcar crema, por ejemplo, aquí, antes de este programa, antes de nuestro programa, la azúcar era blanca, refinada. Yo recuerdo que don Juan Bosch hablaba de cómo se refinaba el azúcar. Es con cal de la que usted pinta. Y yo que, o sea, y nosotros empezamos, caímos, y el azúcar crema no es que sea buena, pero al no ser refinada, porque es otra. Los productos ultra procesados, son causantes de obesidad. ¿Por qué? Porque están sometidos a alta temperatura, con grasa saturada, con aditivos para su conservación. O sea, están sometidos a muchas cosas y precisamente los ultraprocesados son esa otra de la que debe tener la etiqueta, productos ultraprocesados. Entonces, lo que menos etiqueta tienen es porque están bien, pero hay en México hasta siete rótulos. Me estaba diciendo el médico que estaba allá. Y ya aquí yo vi en uno de los supermercados alimentos helados importados que tienen los rótulos. Ujú. Bien, yo no sé si de Chile, de Colombia fue el último país donde se aprobó la ley de etiquetado frontal. Y aquí tenemos un buen comercio con Colombia. Y entonces en Costa Rica se está discutiendo la ley, en Guatemala, en los países donde no hay ley se está discutiendo. Y aquí nosotros sometimos un proyecto que está en el Congreso, ojalá que ese proyecto lo aprueben, porque a fin de cuentas le va a hacer bien a la población. Ujú. Los poderes públicos, el Congreso y el gobierno, deben saber que ese tipo de información para prevenir la diabetes, para prevenir la hipertensión, que aquí casi todo el mundo es hipertenso, ese etiquetado este, Frontal. Ujú. en el Ujú. Congreso, que aprueben una ley en ese sentido. Tú Hemos sabes que, avanzado también ah, con el tema de la sal yodada. En este sí. programa se planteó duro el tema de la sal yodada porque el yodo daba bocio, había muchísimo problema de salud y ya la sal, todo el mundo, y en eso el empresariado lo entendió y la sal aquí está yodada, tanto la Ujú. importada como la sal que se hace aquí. O Ujú. sea, hemos avanzado no al paso que a mí me hubiese gustado, pero las cosas se van ajustando y precisamente esos Ujú. derechos del consumidor se ejercen donde hay democracia. Sabes que una de las preocupaciones que yo siempre he tenido también es el tema de la publicidad y la publicidad engañosa. Hemos hablado de eso tú y yo de manera personal y no me refiero a esos productos que se venden como lights, a esos productos que se venden como cero azúcar, a esos productos que se venden sin mencionar ninguna marca,
pero que realmente no lo son, o no son, no, y se han hecho pruebas. Tal vez el nivel de azúcar no sea tan alto como el que no, pero tienen azúcar y muchas veces hasta es el mismo, y es un tipo o es un químico que están utilizando que también puede ser dañino. Un poquito de eso. En la ley de la protección al consumidor, hay una regulación, hay una parte que habla acerca de eso, de la publicidad engañosa, de la publicidad que pueda causar algún tipo de distorsión en la información. Sí, la ley la regula, la publicidad engañosa. Y no solamente la regula, hay una resolución que se hizo para regular la publicidad, la penalización, porque la Asociación de Agencias Publicitarias entendió que la ley del consumidor suplía la falta que... Entonces nosotros pusimos multa por publicidad engañosa y por publicidad falsa. Se da mucho, yo no sé si hasta dónde se sigue dando, porque en eso, como nosotros pusimos multas, ellos son cuidadosos. Por ejemplo, nosotros regulamos los concursos. Antes había una rifa, un carro, y cuando tú ibas a ver, era un carro de segunda mano, o sea, así había mucho y se regularon los concursos. Y tienen que ser registrados en Proconsumidor los concursos que se vayan a hacer. Y la publicidad falsa y engañosa bajó muchísimo cuando nosotros estábamos en Proconsumidor. O sea, bajó, eso yo te lo puedo asegurar que bajó mucho. No quiere decir que ha desaparecido, porque yo digo que parece que está o sea, la cultura del engaño donde más se refleja es contra los consumidores. Por Así es. eso, la Organización Mundial del Comercio plantea que debe haber leyes que protejan al consumidor, porque el mercado es muy Ujú, voraz. El ujú, mercado por sí solo, el mercado hay que regularlo. Tiene ujú. que estar regulado. Si no se regulan los precios de los productos, por lo menos que la gente tenga la información. Con respecto al tema de los alimentos, ahora que están tan caros todos, nosotros tenemos derecho a saber que, yo decía en un programa que me entrevistaron, en una grabación, pero ven acá, si el Banco Central dice que el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3, que bajaron los precios, que por lo menos le digan a la gente dónde están los precios que sugeridos, Los productos que bajaron. Ujú, los productos que bajaron. O sea, por lo menos eso, que se lo digan. ¿A dónde? ¿Cuándo? ujú. ¿Cómo? Claro. Entonces, hay una situación con el tema del precio de los alimentos. El dólar está a más de 60. Los precios de todo están reflejados en dólar. Tú haces Claro. la equivalencia y es dólar. Pero los salarios están en pesos. O sea, la mayoría de la gente del quintil 3 al quintil 5 eh, paga en dólares el producto. Y lo peor de todo es que con el tema de los alimentos y eso, y más al margen de que sea producción local o que sean alimentos importados, se ven afectados. Porque, por ejemplo, como tú sabes que yo soy productor agrícola, los productos, por ejemplo, los fertilizantes, los pesticidas, son productos en la mayoría de los casos importados al país, o la materia prima que se utiliza para eso son importadas, entonces tienen que pagarlo en dólares. Entonces, eso sube también, entonces eso se refleja en los precios de los alimentos. Por eso hoy día, eh, que no es un tiempo común, donde comúnmente no hay los vegetales tan altos, por ejemplo, esta época no es común que estén altos, están muy altos. Y tiene que ver mucho con eso. Hay factores de climático, el tema de las lluvias y demás que ha habido y esto, pero en general es una combinación de muchas cosas. El tiempo se nos va, pero no quisiera terminar de hablar contigo sobre la parte del empresariado. Y vamos a decir, cuando tú fuiste directora de Proconsumidor, yo sé que tuviste que enfrentarte en muchos casos, a muchas situaciones que fueron muy estresantes y que obviamente trajeron consigo muchas polémicas. Eh, Muchas empresas de muchos años que vieron tal vez que sus intereses fueron de alguna forma u otra, no afectados, pero fueron tocados por la ley. No por ti, sino por la ley, porque son dos cosas diferentes. No he tocado, no es una obsesión, no era déjame acabar con esto, era la ley dice tal cosa, vamos a aplicarla. Entonces, habla un poquito de por qué
tú en esa experiencia que viviste, en esas conversaciones, reuniones con empresarios, ¿cuál es la visión del empresariado dominicano así de manera amplia? ¿Cuál es la visión que tiene el empresariado dominicano sobre los consumidores y sobre su valor? ¿Y qué tanto nos valoran el empresariado? En eso que tú viste, estamos hablando de hace ya 10 años, tal vez ha cambiado, pero en ese tiempo que estuviste ahí, y yo sé que has mantenido comunicación con ellos dentro de OPECO, porque yo sé que te manejan también con eso, pero dentro ya de esas funciones tuyas como director de Proconsumidor, habla un poquito de esa experiencia y qué tú aprendiste de esa relación empresariado-consumidor. Mira, cuando yo llegué, yo fui con un discurso patriótico, o sea, de dominicana. Yo le decía, mira, nosotros somos todos dominicanos. La república, la patria es la casa de todos nosotros. Y tenemos como la casa, tú la arreglas, tú la decoras, tú la pones bonita, vivible, habitable. Vamos a tratar de hacer habitable nuestra patria. Vamos a hacer, nosotros, en otro país uno es extranjero, pero aquí somos nosotros. Entonces, debemos tratar de convivir de la mejor manera posible. Y una forma de convivencia buena es aplicar la ley. O sea, nosotros somos aliados, nosotros Proconsumidor y los consumidores no son enemigos de los proveedores. Somos aliados estratégicos, entonces vamos a crear una relación, un vínculo amigable, un círculo virtuoso, donde usted respeta la ley y no hay nada que hacer. Pero a mí me tocó tomar una selva virgen con todos los malos vicios que pueda haber en su fauna y entonces nada, teníamos que enfrentarlo. O sea, Ujú, encontramos cosas terribles. O sea, por ujú, ejemplo, azúcar importada llena de arena, ujú. cemento que estaba descontinuado en otros países, que nada más servía para tumba de cementerio, entrándolo al país. O sea, una cosa desastrosa. ¿Te acuerdas de la carta que te envió o de la solicitud que te hizo el dueño de una estación de combustible? Yo siempre hago esa historia, que le detectaron que estaban, las bombas estaban alteradas, Ah, sí. que te pidió, ¿qué fue lo que te pidió él? No, en realidad, Eh, eh, someter. eh, eh, Es lo nuevo, recuerda, no sé si te acuerdas que era nuevo y que él quería que le dejara un mes o 2 meses para él recuperar la inversión. Creo que algo así fue que él te planteó en algún momento. Sí, Sí. sí, o sea, perdía 8 millones de pesos diarios. Y yo perdía, ¿no? Se lo robaba a la gente. Entonces, nada, o sea, Mm, eso fue sumamente traumático. Lo que pasa es que el gas, aquí debió siempre ser pesado el gas, siempre, porque el gas es un sólido. eh, Todo lo que tiene petróleo es sólido. Entonces, había que pesarlo el gas, pero como se usaba para transporte, se dejó de mm, pesar y entonces ahí mm, hay un escape. Había, yo no sé si sigue habiéndolo, un escape grandísimo. mm. Entonces compramos unos medidores en Italia y detectamos que estaban dispensando el 50% de lo que se vendía. Y ahí, bueno, eso fue una cosa fue una polémica muy grande. Se quería poner, eh, demandaron a Proconsumidor, Sí, llevaron ante el Tribunal Constitucional. La suerte es que el tribunal ya en el 19, yo tenía 3 años que había salido de ahí, falló el Tribunal Constitucional, que sí Proconsumidor tiene potestad sancionadora porque el Estado, eh, o sea, Proconsumidor no puede meter a nadie preso, pero puede poner multa por la sí. falla que tenga. Y le querían quitar eso. O sea, Y le ¿cuál, querían, cuál era la función del proconsumidor si no tenía ningún tipo de y lo que sanción? pasa es No que la podía. ley es un poco ambigua. En ese sentido, yo sí creo que si se modifica debe especificar. Tú ves, Ujú, debe inclusive subir el monto de la multa, por la multa son, qué sé yo, 50 salarios mínimos, son 50,000 pesos porque se mm, mide el salario mínimo del Estado, del ya. gobierno, que son 10,000 pesos. Tú sabes que tú, y te lo he dicho en otras ocasiones, pero uno de los gran méritos que tuviste tú y el equipo que te acompañó en la gestión que hiciste en Proconsumidor, porque obviamente siempre se habla del equipo, ¿no? No solamente de una persona. Obviamente la visión, hay una visión y un conocimiento de muchos años que tú tienes, pero que el equipo también la entendió así y te apoyó en eso. Creo y convirtió a Proconsumidor en un ente de confianza. Yo creo que eso es uno de los méritos que tuvieron todos ustedes en esa gestión, porque realmente no son
no tengo, me faltarían dedos de la mano y del cuerpo y tomaría dedos prestados de otras personas las veces que personas se me acercaron para decirme que solamente con anunciarle a una persona que le suplió algo que iba para Proconsumidor, esa persona cedía o esa persona le resolvía el inconveniente. O sea, solamente con esa información. Y hace poco, o sea, y se ha mantenido, porque también hay que mantener ese temor, todavía se mantiene. El otro día me llamó un amigo, mira, tuve un tema con Proconsumidor, ¿cómo lo hago? Tengo que ir, dime, ¿me pueden meter preso? O sea, había un temor y yo le expliqué que no, que era conciliación y demás. O sea que sí, eso lo crearon ustedes en la primera gestión, en esa gestión de esos 6 años, ¿verdad? Que estuviste ahí y crearon, ¿verdad? Un precedente de lo que se refiere a esa institución. Ojalá que continúe y que siga eso avanzando y que obviamente los demás directores y los demás eh, personas que estén dirigiendo eso puedan continuar y seguir creando más herramientas para fortalecer esa institución que realmente sí, eh, como tú dijiste, luchaste, tuviste que te tuviste que fajar con todos los tigres y tuviste que fajarte con todos los leones y tuviste que meterte en la fauna. Ya hoy día es más fácil porque ya se creó, esa lucha ya es menor porque ya se creó un precedente que fue el que tú hiciste. O sea que realmente eso, los felicito a todos ustedes ya hace de eso 8 años, pero todavía queda, obviamente, ese recuerdo y esa muestra de esa gestión. Ok, en esta última parte, yo quiero que hablemos entonces, ya nos quedan 8 minutos. Quiero que hablemos de hacia dónde tú crees que va a ir los consumidores. O sea, el tema de la protección a los consumidores. ¿Cuáles son tus anhelos? Porque son dos cosas, lo que tú anhelas y lo que tú crees que pueda pasar. Primero, ¿qué tú crees que va a pasar? Y segundo, para concluir ya la interacción, ¿cuáles son tus anhelos con respecto al futuro dominicano en lo que se refiere al consumidor y su protección? Mira, yo quiero que caminemos hacia donde no haya que reclamar nada. Como están las leyes ahí, todo el mundo la cumple, no hay que reclamar nada. Eh, hay que generar confianza, o sea, la administración pública, el Estado, tiene que generar confianza y tiene que generar credibilidad. Aquí hay una falla muy grande y es que las leyes no se cumplen. Las leyes son un poema. Mira, yo me puse a leer la ley 225-20 de residuos sólidos y es una ley buenísima, pero es un poema, nadie la cumple. Nadie la cumple. Aquí, por ejemplo, esa ley establece que 5 años para desmontar los plásticos de un solo uso. Y esa ley, los empresarios lograron que le dieran 5 años de gracia para empezar el desmonte. Y ahora están pidiendo que le cedan 3 años más para desmontar el plástico. Señores, el estado de California, hace 8 días hoy, desmontó el plástico de un solo uso. El estado de California. En la Unión Europea se desmontó desde el 21. Así es. Y yo, Tú pides un sorbete en esos países y no aparece. yo me puse en Google, entro en Google, pues yo estaba dando una charla sobre el plástico de un solo uso, que tenía que tenerlo aquí para mostrárselo a la gente. Lo que es el plástico de un solo uso son las cucharitas, las fundas plásticas, los vasos de foam. Eso dura 1000 años para degradarse. Entonces, hay un séptimo continente entre Hawái y California. Hay una isla de plástico y se mueren los animales, el cocodrilo de aquí del zoológico, o sea, toda esa cosa. Entonces, para desmontar eso, la ley dice que hay que hacerlo. Pero ahí aparecemos en Google como que ya que se desmontó el plástico, es mentira. No se ha desmontado. No. Entonces, cuando vienen las cañadas llenas de funda, de vaso y se tapan, los invernales y se arman, ¿por qué se inundan las calles que se vuelven río? Precisamente por eso. Entonces, eso es de política pública. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Girona, en una casa que alquilamos, que la señora abrió y dijo, mira, había cuatro dispensadores, un verde, un amarillo, un gris, un blanco, y ella nos encareció que no le sacáramos porque hay unos puntos donde ellos tienen los mismos zafacones y ellos van allá lo mismo. Si no lo hacen, el camión si no lo hacen, el camión no se lleva la basura y le ponen una multa de 500 euros. Entonces,
Oye, eso es política pública. Aquí yo pensaba que todos estos nuevos síndicos jóvenes iban a hacer otra cosa, por lo menos empezar con eso. Nosotros tenemos unos cursos en OPECO de manejo de los residuos sólidos en la casa, donde tú haces abono con los orgánicos para las plantas, haces esto y lo otro. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso si cuando viene el camión la junta? Explícame. Ujú. No hay Y política. eso, pero no solamente eso, que eso es un negocio. Hay gente que vive de eso. Señores, la Mira, República Dominicana hace muchos años, no es el tema de los plásticos, pero por ejemplo en el reciclaje en general. mira, Nosotros hemos sido recicladores siempre, porque las botellas, gente que compra botellas, gente que compra mira, Pablo, cartones. oye este dato. Menos del 1% de la basura que se produce en el mundo se recicla. Menos del 1. Yo hago una materia, eso no resuelve el problema. Es una política de Estado. Se Claro, llama la economía circular. así es. La basura es materia prima. Es materia prima. Darle una segunda y una tercera oportunidad a las cosas. Ujú, Ya en España hay como 38,000 o 40,000 empleos generados por la economía circular. ujú, El Foro Social de la Moda ha logrado que Sara, el Corte Inglés, toda esa cosa, toda la ropa vieja se está reciclando, se está haciendo ropa nueva, se ujú, hace desfile, ujú. se hace muchísimas cosas con No, el Foro Social de la Moda. O sea, la basura es una materia prima ujú. para ingresar a la economía circular. Eso es lo que viene. Entonces, aquí ni siquiera eso, a los inversionistas que inviertan en eso. Pero para poder invertir en eso tiene que haber voluntad política y los gobiernos, darle el poder a los gobiernos locales para que ellos clasifiquen su basura y entonces puedan sí no bucear, sino los buzos saben dónde van, donde hay botella, donde hay plástico, donde hay, o Exacto. sea, no tienen que No se tiran en cualquier mar, se tiran en un mar específico. contaminarse, por ejemplo, las pilas, la batería, Ujú. todo eso, eso hace una explosión. O Mira, sea, tú mencionas la Unión Europea, y la Unión Europea es un modelo. Señores, si usted quiere saber, para mí, para entender, tal vez dentro de mi ignorancia, pero lo que yo he visto de la Unión Europea, cómo han forzado a a monstruos a hacer la cambios. Apple, Por ejemplo, señores, Apple, una de las empresas más ricas y más poderosas del mundo, no de Estados Unidos, del mundo, la Unión Europea los obligó a que tuvieran que cambiar el tipo de cargador que usaban sus celulares y que fuese el mismo tipo, el tipo C, que es más genérico. Eso es un cargador universal que lo usan todos los celulares. Ellos obligaron a que todos los celulares se cargaran con un mismo cargador. ¿Sabe para qué? Para evitar la contaminación, porque eso, si tú tenías cargadores Apple que eran solamente, que se podían usar solamente con equipos Apple, usted va a tener que cambiar siempre, no puede utilizar de otra empresa. Entonces ahora usted compra uno, usted tiene un cargador que le carga dos equipos, ¿verdad? El mismo cargador, porque no necesita cambiarlo. Señores, eso fue la Unión Europea. Y ahora están haciendo, y disculpa que te interrumpa, están haciendo una lucha. La próxima lucha que yo veo que están haciendo es que ya la parte tecnológica es que las aplicaciones y todo lo que se utiliza, los celulares iPhone o de la Apple, se puedan pasar a los otros celulares, a los Androids o a las otras cualquier, sin ningún tipo de regulación, o sea, o de restricción, mejor dicho. Porque, ¿para qué? Para que una persona pueda tener la posibilidad de pasar su información y no estar obligado en un monopolio a utilizar el producto Apple. Óigame el nivel de la Unión Europea, y ha tenido fuerza porque Apple ha tenido que ceder. no solamente eso, la obsolescencia programada. Claro. Los celulares tienen que durar no 2 años, tienen que durar 10 años. La lavadora, la nevera, tienen que durar 10 años. Y establecer, producir piezas de reemplazo. No, Bueno, que ellos no no vendían, del modelo, sino ellos la no vendían pieza. batería. Ellos, eso es bueno que tú dices. Apple no vendía reemplazo de batería. No la Le vendía. pusieron una multa grandísima en Italia hace como algunos Sí, 7 u 8 años sí. a por eso de la batería. Pero Bueno, nada, yo quiero que aquí copiemos el modelo europeo y también el modelo norteamericano de protección al consumidor. por último, No, una pregunta ñapa. Hazlo lo más corto posible. Tú hablas de eso, de que tú aspiras a que nuestro país sea como estos países, en lo que se refiere a eso, ¿no? Y las cosas positivas, obviamente, nosotros que nos gusta invitar tanto a Estados Unidos y a Europa, vamos a invitar también ese tipo de cosas que son importantes. Pero la pregunta que te hago es, ¿existen
estas instituciones así que velan por los derechos del consumidor en esos países, o la ley es tan fuerte, o el conocimiento, o el empoderamiento es tan fuerte, que no es necesario tener una institución que vele, que te puede quejar si te había afectado por un comercio? No, en Estados Unidos, por ejemplo, con la reduflación, Biden le dio poder a la FTC, que es el proconsumidor de allá, Ujú. para que investigue el tema de la reduflación porque viene siendo inflacionario. O sea, la reduflación él mismo descubrió que los helados venían más chiquitos, que el papel de baño que le duraba 3 días, le dura 2, y entonces por eso la gente tiene que comprar más. Y la reduflación, los comerciantes dicen, no, para que no desaparezca del mercado. Espérate, tú lo que estás engañando a la gente. Y Biden le dijo, vamos a darle poder a la FTC para que lo haga. En la Unión Europea las leyes son análogas. Cada país hizo su regulación, pero hay leyes que son análogas, válidas para todo. Hay una organización de consumidores de la Unión Europea que se llama OCUS, que todo se discute, inclusive ellos van al Parlamento Europeo a discutir, a plantear. En España existe el Instituto de Sanidad y Consumo, en Francia, bueno, el primer código de protección al consumidor es francés. Francés, sí. Entonces, en Brasil, en toda parte existen. Entonces, existen los organismos de protección al consumidor, que antes era industria y comercio, control de precios, eso se volvió organismo de protección al consumidor. ¿Qué están luchando ahora en Estados Unidos? Por cosas mayores. Por ejemplo, el tema de los medicamentos, los productos como cuna, lavadora, cosas que puedan representar peligro para los usuarios. Se encontró que en la lavadora y en algunos refrigeradores, los niños jugando a la escondida se metían ahí y aparecieron niños muertos. Entonces, hay una regulación que dice que no, espérate, no puede caber un niño ahí. O Wow. sea, puede caber toda la ropa del mundo o un mecanismo que si el niño se mete, se cierre. En México llevaron ejemplo los productores de todos los electrodomésticos en un evento que yo fui, y precisamente impulsado por Estados Unidos, productos seguros. Ellos tienen ellos tienen una página donde sacan productos del mercado, salieron por esto, salieron por lo otro. Está Consumer Union, que tiene una revista Consumer Report, que salen ahí los artículos que ellos recomiendan, Ujú. que la gente deba usar en los carros, ellos las planchas. En la Unión Europea también, en la Unión, por ejemplo, con el tema de la reduflación, fue Carrefour en, en Francia que lo detectó, pues la gente Ujú. se le quejaba, no me está durando. Entonces, Carrefour descubre que el fabricante no está cumpliendo y ya está prohibido la regulación. No pueden reducir. Ahora, tú aquí coges una papita y la abre y tiene tres o vacía Yo, mira, lo tengo escrito aquí. Yo te iba a decir eso mismo. La reduflación se está utilizando mucho en República Dominicana. La reduflación, señores, es una estrategia que para las empresas, en vez de bajar el precio, lo que hacen es que reducen la cantidad del producto. Y el otro día bueno, mi esposa compró un desodorante y, oye, me le dio de esos desodorantes que tú le tienes que dar abajo como vueltas, así. Oye, le dio más de 15 vueltas y no había salido el producto, el desodorante. no No tenía. había más de 15 vueltas le dio. O sea, quiere decir que no tenían nada. Igual las papitas, toda una papita. Y ustedes lo saben, ellos alegan que no, y que para que se mantengan frescas. Señores, ahí busquen otro mecanismo. Usted abre esa papita y tú encuentras 5 El papitas. otro día un muchacho subió uno y tenía dos papitas partidas. Sí, sí, eso es, no, más barato no, lo que te están Entonces, haciendo es que te están no, engañando, y pues te están dando menos productos. lo descubrió un senador, el senador de Pensilvania, es que descubre que la reduflación resulta inflacionaria. Dice, si yo compraba 5 rollos de papel para 2 semanas, ahora tengo que comprar 10 porque me dura menos. Entonces, Ujú. resulta inflacionario. Entonces, si tú no combates la inflación, sino que inclusive hoy día ese tema en la clase de economía y de mercadeo es un tema que se está debatiendo en las universidades casi del mundo entero, sobre todo de los países desarrollados, porque resulta inflacionario. Bueno, señora. Yo creo que nosotros hemos abarcado muchísimo. Sí. Bueno, tú has abarcado muchísimo y yo, de verdad que uno aprende mucho con la licenciada Altagracia Paulino, porque como dije anteriormente, son más de 30 años. Nada, te decía, bueno, de verdad que primero te agradezco muchísimo. Hacía un resumen un poco ya con
una conclusión de la interacción del día de hoy. Hablamos con la licenciada Altagracia Paulino, exdirectora del Instituto de Protección al Consumidor, presidenta de OMPECO, del Observatorio por los Derechos del Consumidor, periodista, abogada, especialista en derechos del consumidor, y es una persona que por muchos años ha sido lo menos egoísta posible, porque ha puesto sus intereses propios o los intereses del país por encima de los propios. Eso es importante. Cuando ella, dentro de lo que es su labor y de lucha por los consumidores, no es pensando en ella, es pensando en el país. Y eso creo que tiene un gran mérito. Y yo sé que mucha gente te lo agradece, mucha gente te lo agradece, esa dedicación, esa entrega. Y de verdad que me enorgullece ser tu hijo y poder seguir tus pasos a través de estos medios, de alguna forma u otra aportar a nuestro país con temas de tanto interés y de tanto crecimiento y de tanta información, que es lo que se necesita en el país, es educación. Así que te felicito y te agradezco la oportunidad del día de hoy. Así que por favor, despídete de tus seguidores. Bueno, gracias por invitarme. Yo le decía a Oceania Matos, que te mandó a decir que ella va a venir a tu programa, que mientras Dios me permita tener la lucidez y la posibilidad de compartir mis conocimientos con las personas que le pueda servir para vivir mejor, yo estaré aquí siempre aportando, mientras me permitan estar viva y estar sana, estar saludable, pero sobre todo la salud mental, que es una cosa sumamente importante y Así que es. está muy en deterioro hoy día. Eso es un tema también para los consumidores, cómo usted tenerla. O sea, el tema salud es un tema muy básico en este programa, ha sido desde que se fundó. Y nada, a tu disposición y a la disposición de todos los que Bueno, quieran. no sé si podemos anunciarlo por aquí, pero prontamente ya volvemos a nuestro horario regular, y estamos preparándonos para hacer un regreso triunfal a el diario de 9 a 10 de la mañana por Telesistema, si Dios quiere, prontamente. Y quiero aprovechar también para decir que en este mes de octubre el programa cumple 35 años, ¿verdad Sí, que sí? Y así es. 25 en Telesistema, 24 en Telesistema y Desde el 97 en desde el Telesistema. 97, o sea, tiene 27 años de Ujú. Telesistema, 27 años de Telesistema. Así es que, nada, muchísimas gracias, licenciada Altagracia Paulino, querida madre. Gracias a todos ustedes por la atención. Ojalá que este contenido haya sido de su utilidad y que entiendan que lo hacemos con mucho cariño para que la gente se empodere, conozca y tenga las herramientas posibles para poder lidiar con este mundo en el cual, como bien dijo la licenciada Altagracia Paulino, los consumidores somos las víctimas de muchas de las acciones que ocurren en él. Así es que gracias a todos, pasen muy buenas. Bye bye. Bye, bye.